bienvenidos sean todos a Conversemos en 3.0, un programa hecho, pensado en ti. Mi nombre es Robén Velar, que lo vamos a acompañar en diferentes programas, hablando de temas interesantísimos, pero no estoy sola. Va a estar conmigo mi amigo, mi hermano Miguel Ángel García. Hola. Y también nos va a estar acompañando, Miguel, cuéntanos. Sí, bueno, no vamos a estar solos, gracias a las plataformas sociales. Desde Chile nos va a estar acompañando también nuestro querido amigo y hermano Jordi Núñez, a que le mandamos de aquí un saludo. Gracias por la invitación de estar con ustedes en este fabuloso programa, que de por sí ya el nombre dice mucho. Conversemos en 3.0. Es llamativo, es pegajoso, y me gustaría saber por qué el nombre de 3.0, para que la gente cuando sepa ya también tenga allí como el enganche. Bueno, lo importante es que queremos compartir con ustedes nuestras conversaciones. Tenemos muchísimos años de amistad y conversando nació esta idea de compartir temas de interés, de crecimiento humano, cristiano, y dándole un punto de vista de la fe, respetando la creencia de cada quien, pero queremos es que sea enriquecedor, que sea fresco, que ustedes puedan entenderlo, que puedan conseguir en lo que nosotros les vamos a presentar, a lo mejor soluciones, ideas sobre lo que estamos viviendo cotidianamente. Bueno, no solamente eso, sino que el 3.0, porque en esta nueva normalidad, esta es una ventana que nos hace llegar a todos lados. No es para nadie un secreto que la pandemia nos ha dejado en casa, pero tenemos las plataformas sociales para poder comunicar todos estos mensajes. Excelente. Bueno, y han pensado un tema, a mí me encantaría y me fascina muchísimos temas, pero hay uno así que como con esta pandemia y todo esto que me tiene así como la expectativa siempre, es el miedo a la muerte. Yo no sé si a ustedes les parece interesante ese tema, sobre todo porque como nos ha tocado tanto en el aspecto de la salud, nos da fobia, la muerte da fobia, da esa sensación tan desagradable de que no nos gusta perder a alguien, a un ser querido, aunque hay distintos tipos de muerte, ¿verdad? Podemos tener muerte a nivel sentimental, muerte a nivel de una amistad, el fallecimiento de un ser querido. Es indiscutible que la pérdida y el sentir que estamos en duelo no es algo del cual podamos estar exceptos. Pero sí me gustaría que, no sé, que fuese de repente este nuestro primer programa sobre la muerte y el miedo a la muerte, que es como... Hablamos sobre el miedo a la muerte. Totalmente de acuerdo. Hablemos sobre el miedo a la muerte. Bueno, fíjense, hablando del tema del miedo a morir, comparto con ustedes que hace algunos años tuve cáncer de tiroides. Y fue la primera vez que estuve directamente como de frente a la posibilidad de morir. Porque cuando uno le hablan de cáncer, pues siempre la gente lo relaciona inmediatamente con muerte. Y gracias a Dios, hoy día puedo decir que soy sobreviviente de cáncer, pero necesité realmente de ayuda divina, ayuda espiritual, la fe, todo incluido ahí, los especialistas, psicólogos, fui a terapia. Fue una experiencia muy difícil, pero al mismo tiempo enriquecedora, porque hay un proverbio antes de esa experiencia y una después. Y escuchándote, Robeli, me acuerdo muchísimo de tu caso y de verdad que fue la mano de Dios que tocó tu vida y bueno, somos testigos presenciales de tu sanación y le damos gracias a Dios por eso. Desde mi experiencia, me tocó a mí también experimentar ese miedo a la muerte, como lo estamos hablando ahorita. Fue un 21 de diciembre del 2017. Yo tenía meses apenas aquí en Chile, estaba saliendo de mi trabajo y me llamó por WhatsApp una videollamada de mi sobrina diciéndome que mi papá había fallecido de un infarto. Y yo iba a tomar la camionetica, como le dicen allá en Venezuela, aquí se dice la micro, y yo quedé así totalmente fuera del tiempo y del espacio, que ni siquiera sabía para dónde iba. Ese lapso de tiempo experimenté un miedo, un terror de saber que no podía ir a Venezuela, de saber que no podía estar con mi papá en esos últimos momentos, pues digamos, de despedida, y ciertamente que el saber que no podía estar allí me ocasionó pues un luto muy fuerte. Y de verdad que este tema
tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar. Claro, es que realmente no estamos exentos a eso. Creo que todos de alguna forma hemos experimentado ese sentimiento y sobre todo en esta etapa, en este último año tan raro que hemos tenido, donde hemos visto gente morir, vecinos, familiares, ya sea por el COVID o por otras circunstancias. Pero el hecho de tener ese sentimiento, tenemos que controlarlo porque puede convertirse en una patología. Y justamente estuve conversando con una especialista sobre el caso y bueno, quiero mostrarles lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la consulta de nuestra amiga Ángela Pérez, ella es psicólogo clínico, va a estar conversando con nosotros el día de hoy y bienvenida a Conversemos en 3.0, muchas gracias por recibirnos acá. Como te decía previo, hoy en nuestro primer programa tenemos un tema que para nosotros es bastante relevante porque es algo que hemos estado viviendo todos los seres humanos durante este año que ha sido tan peculiar y es el miedo a morir. Y bueno, nada, queríamos saber qué nos dice la psicología de esto. Primero que nada debemos definir qué es el miedo. El miedo es una emoción básica de todo ser humano y que es fundamental para la supervivencia. Sin el miedo no vivieron. Posteriormente, esta emoción es pasiva. ¿A qué me refiero yo con ser pasiva? Porque cuando estamos ante una situación peligrosa, esta nos ayuda a retirarnos a tiempo para no ser afectados y proteger nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra seguridad, entre otras. También está relacionado el miedo a morir. Este miedo a morir es natural, pensarlo. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esto cumple una función adaptativa para mantenernos vivos y de alguna manera valorar la vida. Okay. O sea que al final el sentimiento, la emoción del miedo tiene algún efecto positivo en los seres humanos. Efectivamente. En el caso de que estamos en tiempos difíciles, que es la pandemia, pues efectivamente estamos limitados de nuestra propia libertad y por supuesto los sentimientos que tenemos actualmente o las emociones son negativas, son displacenteras y obviamente no existe una calidad de vida que nos permita tener bienestar. Claro, eso te iba a comentar porque a pesar de que puede ser una emoción positiva, hemos visto muchísimo que de pronto pasa a ser ya como una patología porque de tener esa emoción que puede ser normal diariamente o qué sé yo, no sé en cuántas etapas de la vida uno puede presentar esto, se puede convertir en algo que como dices no es placentero y que además te puede generar otros problemas. Sí, efectivamente, cuando el miedo o cuando es un problema y el miedo se convierte disfuncional, se convierte en una fobia o un trastorno. El término correcto se llama tanatofobia. ¿Qué es la tanatofobia? Es el miedo persistente e irracional. Es decir, no está justificado bajo ningún concepto. Y esto afecta diferentes esferas de la vida del ser humano, tanto el área social, la área laboral, el área personal y el área familiar. Y este trastorno a veces está asociado con otros, como por ejemplo la hipocondriaca, que es cuando las personas sienten síntomas de enfermedad pero sin estarlo, efectivamente, y también los ataques de pánico. Sí, qué fuerte. Ahorita creo que está como muy de moda, por decirlo de alguna manera, lo del tema de los ataques de pánico. Pero, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a los usuarios que de pronto nos están viendo y que pues están padeciendo de esta fobia o de estos ataques de pánico, de estos cuadros de ansiedad por el miedo a morir? Primero que nada, debe consultar a un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo y psiquiatra, depende del caso. Posteriormente, el miedo a la muerte es algo inevitable, es decir, todos en algún momento vamos a fallecer y es una cosa que debemos concientizar. El tema de la muerte debemos concientizarlo y la manera perfecta de concientizarlo es valorando la vida y disfrutando de ella. Una de las cosas que podemos contrarrestar para este miedo es haciendo actividades placenteras. ¿A qué me refiero con actividades placenteras? Por ejemplo, la actividad física, la música, la danza, otras actividades que le generen placer al ser humano para aumentar el bienestar psicoemocional y posteriormente la felicidad. Otra de las cosas que también contrarresta lo que es el miedo
es que nosotros debemos tener un propósito de vida y cada vez que tengamos este propósito de vida, crecemos como personas cada día más y potenciamos nuestras capacidades. O sea que de pronto tú, bueno, yo lo veo de esa manera, tú tienes un propósito y mientras vayas trabajando por ese propósito estás como olvidándote de esas fobias o de esos miedos y al final te genera también el placer de lograr los objetivos que tengas. Ahorita que tú decías, porque además me llama muchísimo la atención el tema de que busquen a un especialista, yo soy partidario de eso, porque además los especialistas están allí para eso. Cuéntanos dónde estamos ubicados, o sea, dónde te podemos contactar a ti y bajo qué medios. Bien, por ahora me pueden contactar por vía WhatsApp mediante el número +58 0412 838 5971. Eso lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, porque al final 3.0 nos acerca las cosas y tú puedes estar en cualquier país, igual puedes atenderte con Ángela. Ángela, déjales un mensaje a nuestros usuarios que estén padeciendo esta fobia o cualquier otra en estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo, no solo como país por toda la situación que vivimos ya, sino por el tema del coronavirus, por el tema de la pandemia. ¿Qué les pudieras decir a ellos? Bien, igual como mencioné anteriormente, si la persona está ya sufriendo de un trastorno instaurado, debe asistir a un especialista de la salud mental para que pueda abordar de manera terapéutica diferentes áreas y permita el desarrollo psicoemocional para que se pueda dar herramientas de la construcción de recursos personales y posteriormente la conducta disfuncional pueda ser modificada. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, de verdad, súper agradecidos porque nos recibiste el día de hoy. Esperamos que les haya sido de mucho las herramientas que nos brindó Ángela hoy. Y bueno, ya saben, a buscar un especialista en el caso de ser requerido, no le tengan miedo a eso, porque además son herramientas que de verdad les van a ayudar para vivir mejor. Volvemos al estudio. Gracias. Oye, de verdad, súper interesante todas las herramientas que nos brinda la psicología para esta fobia. Yo te cuento que a nivel personal tuve la oportunidad de utilizar varias de estas herramientas, porque bueno, en un momento dado también padecí de esto y me ayudaron muchísimo. Porque como decíamos antes, esto es algo a lo que nadie escapa. Lo que no debemos es permitir que eso se convierta en una patología porque, como nos explicó la psicóloga, pues nada, nos puede dañar no solamente de forma psicológica, sino también física, o sea, nos puede enfermar. No sé qué opinas tú de eso. Lo que me parece más interesante es que estemos abiertos, que no entremos en negación cuando requiramos el apoyo de un especialista. A veces tenemos miedo a los psiquiatras, los psicólogos, eso es para los locos. No, están ahí por algo y para algo. El miedo nos paraliza y hace que más bien en vez de abrirnos a la posibilidad de buscar buena información, de buscar ayuda, nos encerremos en nosotros mismos. Pero para eso estamos aquí, por eso en Conversiones en 3.0 para brindar esta ayuda. Y hablando de ayuda, porque como nos están viendo papás, mamás, nos están viendo representantes o responsables, yo me vi en la necesidad pues, y también de compartir con ustedes una experiencia de un especialista en educación. Vamos a escucharlo a ver qué se nos dio sobre el miedo a la muerte. Me encuentro en este día con Osvaldo Guerra, él es licenciado en Educación, mención Orientación de la Universidad de Carabobo y bueno, que ahora reside aquí en Santiago, en Chile. Osvaldo fue también alumno mío pues en la educación de básica y diversificada. Y bueno, Osvaldo, para mí es un placer tenerte en mi espacio y en el espacio pues de mis compañeros que están en Venezuela. Gracias, Georgie, para mí es un placer estar aquí y bueno, a través de este medio poder comunicarme y aportar un granito de arena. Bueno, se llama Conversemos porque vamos a tener en pocos minutos una conversación sobre el tema que está tratando el programa de hoy, que es el miedo a la muerte. Tú como educador que nos están viendo en este momento, estudiantes, alumnos, exalumnos y también docentes, personal administrativo, obrero y que hacen vida educativa, ¿qué les dirías tú respecto a cómo se va viendo en las etapas de la educación, esa educación, ese proceso sobre la muerte? Bueno, Georgie, para poder comenzar y poder entender a nivel de las etapas de un niño en etapa escolar,
tenemos que entender qué significa la muerte, o por lo menos el concepto de lo que significa la muerte. Para empezar, es un tema tabú. A nosotros como adultos no nos Como gusta. el sexo, más o Sí, menos. exactamente. No nos gusta hablar de ese tema porque creemos que es un tema que está ajeno o es que está muy lejano a pasar y es algo que es cotidiano y que es universal. La primera etapa de un niño, que es la maternal, que comienza de los 0 a los 3 años, es un concepto, la muerte es un concepto que no se maneja, que no manejan fácilmente, que no entienden, que no tienen una definición. Lo ven como un castigo. más bien. Exactamente, lo ven como un castigo, por eso es que tú puedes, a veces escuchas a niños diciéndole a sus padres, yo quiero que te mueras, Claro. pero ellos no lo dicen desde el sentido mal, desde el sentido de que quieres que se muera, sino ellos sienten que es algo que es reversible, Claro. que es algo que tú puedes volver. Entonces, en esa etapa no es muy claro ese punto. Ya cuando entran a la escuela, que estamos hablando de los 3 años, como hasta los 6, por ahí, que ya estamos hablando pues de la educación preescolar prácticamente, ya allí como los maestros pueden meterse con ese tema con los niños. Mira, ya en esa edad ellos comprenden más lo que es el sentido de la muerte. Yo como consejo, o sea, podría hablar de mi experiencia. Más que dar un consejo, más que decir qué podrían hacer, podría dar mi experiencia para que el que les sirva esa experiencia puedan utilizarla. En Venezuela yo participé mucho en lo que eran los encuentros juveniles. En los encuentros juveniles nosotros hicimos varias técnicas, por lo menos, y se hablaban de muchos temas variados y entre ellos se hablaba de la muerte. Había una técnica donde tú colocabas a los estudiantes, Sí. los colocabas en el suelo, después de hacerle una terapia de relajación, que respiraran por la nariz, botaran por la boca, ellos se relajaban, su cuerpo quedaba completamente relajado y luego tú les empezabas a hablar sobre la muerte y ellos podrían como ver su cuerpo, en este caso ellos veían su cuerpo desde afuera y experimentaban de cierta manera la muerte. Uno les explicaba que su cuerpo estaba ahí, que podían verse reflejado no sé, en su lecho de muerte. ¿Y los estudiantes qué les decían después de esa experiencia? Claro, lo que pasa es que en ese sentido, en esa técnica, ellos experimentaban un desprendimiento de todo lo que comprende la vida. Por ejemplo, la ropa, las cosas materiales. Entonces ellos entendían el significado de la vida. Que la vida no era nada más tener un teléfono, tener un carro, tener una casa, La vida comprendía otras cosas. Y que cuando nosotros nos íbamos desde el plano físico, ya esas cosas no importaban. Entonces ellos tomaban eso como que sí, es verdad, la vida es más que eso. Y ahora que tú hablas de eso, me trae como un recuerdo de que la agonía, según dicen muchos especialistas, es esa aferrarme a la vida. No me quiero ir y por eso estoy pasando por eso. Entonces, ya cuando tú me das esta idea de lo que hiciste con los estudiantes, la invitación a desprenderse, bueno, me da a entender a mí que muchas veces podríamos pasar por la agonía porque estamos muy apegados. Exactamente. Uno pasa por la agonía porque siente que está dejando, o sea, más que entender la muerte como el fin de algo, lo entendemos como no pude realizar algo, no Claro. pude terminar algo. Claro. Es como me falta cosas por concluir. O sea, no sienten el miedo como que ya se va a terminar mi vida, Claro. sino que dejé de hacer. Claro. Osvaldo, ya como para cerrar, porque nos queda muy poco tiempo, última, ¿qué consejo le darías a un docente a la hora de trabajar con estudiantes? Más que un consejo, más que una técnica, porque es un tema Muy tan delicado tanto para los adultos como para los niños. Imagínate, si es delicado para nosotros, para los niños más, dejarlos hablar, no mentirles. No le puedes mentir a un niño, no puedes colocar la muerte como que si fuera algo fantasioso. Cuando se muere un familiar, decirle se fue de viaje, porque ellos van a entender que un viaje tiene un principio y un fin. Claro. Entonces ellos creen que van a regresar. Entonces
es O sea, que entender el punto clave es decirle siempre la verdad. siempre la verdad. Osvaldo, te voy a buscar en las redes sociales, en Facebook, Osvaldo Javier Guerra Silva, e Instagram, Osvaldo Piso Silva, lo pueden ver en la pantalla de nuestro programa. Bueno, Osvaldo, un placer y nos despedimos con la prevención del COVID. No, yo con mucho gusto, de verdad. Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes y yo con mucho gusto los atenderé. Muchísimas gracias y nos vemos en los estudios allá en Venezuela. Bueno, para mí fue una experiencia enriquecedora haber escuchado y haber estado conversando en 3.0 con mi amigo Osvaldo Guerra, que él es licenciado en Educación, Mención, Orientación, y tuve la experiencia también de ser su profesor en tercer año de básica. Así que para mí es una satisfacción verlo como estudiante y verlo como profesional. Y bueno, ya ustedes se dieron cuenta que nos dio unos tips sobre el miedo a la muerte en las aulas de clase. No sé, Miguel Ángel, ¿qué punto te llamó la atención de lo que dijo Osvaldo? Sí, te iba a comentar ahorita, de verdad que me pareció súper interesante el tema de no mentirle a los niños referente a la muerte, porque muchas veces nosotros queremos como tapar eso, negarlo, y le decimos, bueno, vas a un viaje, pero de un viaje que no va a regresar, entonces al final también ahí el niño puede entrar como en negación, ¿no? Yo creo que lo que hay es que enseñarles a disfrutar la vida sanamente, pero no negarles la situación que esté ocurriendo con familiar o no. Bueno, chicos, les cuento que tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que maneja más el tema de la fe. ¿Qué queremos hacer aquí en Conversemos en 3.0? Ver ahora la parte de la fe, cómo nos puede ayudar. Ya vimos y escuchamos a los especialistas, pero ahora vamos a ver ese lado espiritual, porque el ser humano, bueno, somos integrales, ¿verdad? No somos nada más mente, cuerpo. Vamos a escuchar con atención lo que tiene esta persona para compartir con nosotros. Hola, hoy estamos hablando sobre el miedo a morir y nos acompaña el diácono permanente Sergio Márquez, también es licenciado en Educación, Mención y Literatura. Bueno, él es la persona ideal para compartir con nosotros hoy qué nos dice la Biblia. Sergio, cuéntanos, ¿qué nos dice la Biblia sobre el miedo a morir? Bien, mira, la Biblia dice muchas cosas con respecto al miedo a morir. Ciertamente, si vas al Evangelio, cuando Jesús resucita y se le presenta a los apóstoles ya resucitados, lo primero que le dice a sus discípulos es: no tengan miedo, no teman, aquí estoy yo. Si la muerte no es el final, la muerte no es el final de todo, la muerte no es su destino es la vida eterna. Por eso Jesucristo también pasó por la muerte. Y Él mismo nos dice: no tengan miedo, no teman. Si vamos al Antiguo Testamento, también el mismo Antiguo Testamento tiene muchas frases hermosas y muchas citas que nos hablan también de no tenerle miedo a la muerte, de enfrentarla. El sabio Job, el gran Job, que sufrió tanto, que pasó por tantas penurias, por dolores, que perdió todo. Y sin embargo, en un momento determinado de su vida, cuando muchas personas le mandaban o le pedían que renegara de Dios, que inclusive maldijera a Dios porque Dios era el culpable de todo lo que le pasaba, él simplemente dijo una frase muy hermosa: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y él tiene una frase muy hermosa con respecto a la muerte. Él decía: sé que mi Redentor me va a ayudar, porque Él me va a rescatar del polvo. Es una frase que en el Antiguo Testamento, cuando habla del Redentor, nos llama a la reflexión, nos llama la atención. Pero es que para ellos, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿qué era un Redentor? Un Redentor era como una especie de fiador, que era un familiar, un amigo, una persona cercana, que salía en rescate cuando esa persona estaba en apuros, estaba en problemas. Claro, la muerte nos genera siempre un temor, la muerte nos genera incertidumbre, la muerte nos genera también muchos enigmas, muchas interrogantes, pero es precisamente a la luz de la palabra que nosotros ese Redentor como cristianos lo asumimos en Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro fiador, Él es quien pagó con su sangre nuestro rescate para que nosotros, que también tenemos que morir, porque la muerte todos la tenemos segura, es lo más seguro que tenemos y tenemos que aceptarlo,
pero a la luz de Cristo, que es nuestro Redentor, que murió por nosotros, que derramó su sangre preciosa en la cruz para rescatarnos, Él nos garantiza que la muerte no es el final y que todos, si creemos en Él, vamos también a gozar de la vida eterna, de esa luz que es nuestra esperanza, de esa luz que es nuestro bienestar. Amén. Eso quiere decir, fíjate, de poder ver, claro, cuando uno no está enfermo, cuando no tienes el peligro de muerte cercano, que normalmente es una enfermedad, poder ver a la muerte como ese momento de esperanza y de encuentro con el que ya partió. Es difícil verlo así, pero por lo que estás comentando, no, es eso, es ver la muerte como un encuentro, como una continuación de la vida y no como algo final. La iglesia, ¿qué nos brinda? ¿Qué nos brinda la iglesia para nosotros poder sobrellevar este miedo a morir? Sobre todo con esto del tema del COVID, que nos afecta tanto a todos, porque en algún momento creo que cada uno de nosotros en sus casas o saliendo, porque hemos tenido la necesidad de salir a hacer las diligencias para resguardar a nuestros familiares. ¿Qué nos brinda la iglesia? Mira, la iglesia parte también de la misma palabra de Dios. Si la iglesia se enfoca en la palabra de Dios y desde la palabra de Dios ella nos ilumina. Ciertamente la muerte, como decíamos anteriormente, a todos nos genera temor. Sería mentira o sería una falsedad decir que la muerte no nos va a generar temor, no nos va a generar miedo. Es algo normal que verdaderamente lo experimentamos todos los seres humanos, porque nadie quiere morirse. Pero la iglesia nos ilumina a través de la palabra y a través del mismo Cristo y nos hace ver que tenemos que ser personas de esperanza, tener esa esperanza. Por eso el cristiano ve la muerte desde otro punto de vista de cualquier persona normal que no tiene esa fe. ¿Por qué? Porque el cristiano lo ilumina en la fe, y esa fe está cimentada en la palabra de Dios. Porque como dice la misma palabra, es decir, la fe entra por el oído, y la fe la adquirimos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Israel, cuando le da el primer mandamiento, Dios le da el primer mandamiento al pueblo de Israel, ¿cuál es la palabra clave? Escucha, Israel. Escucha, Israel. Es decir, hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar qué es lo que nos dice Dios. Y Dios nos dice a través de la palabra, y sobre todo enviando a su Hijo Jesucristo, que viene también como un ser humano a pasar por el sufrimiento, por el dolor e inclusive hasta por la muerte. Pero Jesús, que pasa por la muerte, nos da esa hermosa esperanza, nos da esa luz, nos ilumina a través de esa fe, dándonos a entender que la muerte no es el final, y que si creemos en Él, como Él se lo dice a Marta cuando muere su gran amigo Lázaro, Jesús le dice, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera para este mundo, vivirá para la vida eterna. ¿Tú crees eso? Inmediatamente Marta le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Claro que creo en ti. Es una profesión de fe maravillosa, hermosa, la que hace Marta, y a la vez nos ilumina a todos nosotros a saber que Jesús es la resurrección y la vida, y que así como Él venció la muerte, Él nos dice, tú también puedes vencer a la muerte, y la vas a vencer con la fe. Y recibieron su milagro también. Y recibieron su milagro. Sergio, ¿qué podemos nosotros dejarle a la gente que nos está viendo y escuchando? Que le acaban de decir que no tiene solución, que tiene una enfermedad terminal. No le vamos a poner nombre a la enfermedad, pero que tiene una enfermedad terminal, que no hay otra cosa. ¿Qué mensaje se le puede dar a una persona así en esas condiciones? Mira, yo les recomendaría una oración que es mi oración, una oración diaria, que verdaderamente me ha iluminado, que me ha llenado, me ha confortado mucho. Y es una oración en la que yo mismo me pregunto, bueno, Señor, o le pregunto a Dios, Señor, ¿qué me va a suceder a mí este día? ¿Qué me espera a mí para mi futuro? E inmediatamente yo respondo
yo no sé lo que me va a pasar hoy, yo no sé lo que me espera el futuro, pero lo que sí sé, lo que sí estoy seguro, es que todo lo que me va a suceder ya está previsto por Dios desde toda la eternidad. Es decir, esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Yo pongo mi confianza en Dios. Él es el que dirige mi vida. Él es el que me guía. Y cuando yo acepto su voluntad, eso me refresca, eso me alienta, me da mucho ánimo. Sobre todo eso, el saber aceptar la voluntad de Dios, como lo decimos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad. Pero ¿cuánto de nosotros verdaderamente queremos aceptar lo que Dios tiene previsto para nosotros en nuestra vida? Y cuántas cosas muchas veces que nos parecieran ser negativas se convierten después en cosas muy positivas, muy buenas. Por eso San Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Todo sucede, todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Ciertamente nosotros como cristianos iluminados a la luz de la fe y a la luz de la iglesia, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, mira, uno como cristiano, yo personalmente, la oración me ha ayudado muchísimo. El orar diariamente, orar varias veces al día, meditar la palabra, tener momentos y espacios de silencio donde yo me encuentro, mi persona me encuentro con Dios, espacios de silencio, momentos en los que yo puedo a través de la luz de la palabra iluminarme, que Dios me ilumine a través de la contemplación, a través de la meditación. Eso ayuda mucho. La oración me va a ayudar mucho porque es Dios, el Espíritu Santo, quien va a dirigir esa oración y me va a ayudar a saber entender cuál es esa voluntad de Dios sobre mí y a saber aceptar lo que me está pasando. Y sobre todo en esa misma oración, es decir, el aceptar lo que me está pasando no es simplemente aceptarlo por masoquismo, sino aceptarlo ofreciéndoselo al Señor por el bien de otras personas. Cuando yo mi enfermedad, cuando yo cualquier sacrificio, cualquier cosa que me está afectando, digamos una enfermedad, que la estoy viviendo, que me preocupa, pero yo la ofrezco como un sacrificio, lo ofrezco, así como Jesucristo ofreció su vida por el bien de otras personas, por el bien de otras personas que también están enfermas, por el bien de mi país, por el bien sobre todo, por ese amor a las demás personas. Cuando yo logro entender eso, yo asimilo bien mi enfermedad en ese momento en que yo la ofrezco por los demás, en que yo ese sufrimiento, ese dolor, yo lo ofrezco por otras personas que también están sufriendo. Eso de alguna manera a mí me refresca, me hace sentir bien y me da mucho ánimo. Y obviamente también está esa oración hermosísima de Santa Teresa, que también a mí me ha ayudado muchísimo en mis momentos de dificultad, en mis momentos de dolor, en los momentos en que he tenido la pérdida de un familiar cercano, la muerte de un amigo, de un familiar. Oye, mira, qué más grande que esa oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Si tenemos a Dios en el corazón, si tenemos a Cristo en el corazón, nada puede perturbarnos, nada puede afligirnos, nada puede hacernos entrar en un estado de depresión. Y bueno, y también te puedo decir que es importante también, así como es bueno buscar esos espacios de silencio para nosotros, también es importante que compartamos con los demás. No podemos aislarnos ante un problema, ante una enfermedad, ante una situación, ante esta pandemia que a todos nos tiene temerosos, asustados, en la cual a todos nos ha dado una crisis a veces hasta depresiva, de crisis de pánico. No podemos aislarnos tampoco, tenemos que salir a la calle, compartir, hacer deporte. Que dices eso, porque escuchándote hablar, iba a hacerte otra pregunta con respecto a cuando tú pierdes algún familiar, y mucha gente ha perdido familiares a causa del COVID y a causa de otras enfermedades por estrés. Pero lo respondiste, porque la respuesta sigue siendo igual, es la oración, es estar en compañía, es no quedarnos solos, es
escuchar la palabra de Dios, leerla, ponerla en práctica. Entonces me diste la respuesta, por eso no te interrumpí, me gustó muchísimo eso, porque es ver también la muerte con esperanza. Eso no quiere decir que uno no sufra, y en el programa también vamos a escuchar sobre eso, pero qué importante es Dios en todo esto que estamos pasando, en este miedo a morir. O sea, es que no estamos solos, y estoy muy agradecida con Dios por que tú hayas aceptado compartir con nosotros hoy tu experiencia. Esperamos tenerte en otros programas también, porque creo que esa parte final de buscar apoyo, de estar en compañía de gente que nos aporte, que nos ayude, pues es muchísimo, muy importante, muy importante. Y fíjate que yo tuve la experiencia de que el año pasado murió mi hermana y este año murió mi mamá. Y tuve esa experiencia fuerte en mi vida y no han dejado de sucederme cosas terribles en mi vida. Pero si yo me pongo a analizar, y yo me podía en un momento en mis reflexiones, y yo me ponía a analizar el Sergio de repente que yo conocí cuando no tenía fe, que no iba a la iglesia, que no buscaba a Dios, de repente se hubiese desesperado, de repente hasta se hubiese, quién sabe qué no hubiese hecho yo. Pero yo me veo en este momento ante la muerte de mi hermana, ante la muerte de mi mamá. Yo verdaderamente lo asumí desde un punto de vista tan normal, que yo estoy seguro y tengo la plena confianza de que ellas ya están gozando de esa luz, de esa vida eterna, ya están en compañía de Dios, de que ellas están en un lugar más hermoso, de que ellas están viviendo una situación indescriptible, como lo dice el mismo San Pablo, como lo dice el mismo San Pablo en la palabra. No recuerdo exactamente la cita, pero San Pablo nos dice, ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente, ni ninguna mente humana puede imaginar lo que Dios nos tiene preparado para todo lo que le ama. Entonces fíjate tú, yo ciertamente sé, y mi esperanza, yo sé que mi mamá, mi hermana, estamos en este momento en un lugar hermoso, bellísimo, en compañía de Dios, viviendo ese nuevo mundo, esa nueva vida. Y ellos desde allá están también rezando por nosotros, ellos desde allá también nos ayudan y tener esa esperanza. Pero lo más hermoso de asumir la muerte es tener la esperanza y saber en tu confianza en la palabra de Dios, en que así como a mí también me va a tocar morirme un día, yo tengo la gran esperanza y la luz que me ilumina la palabra de que cuando yo me muera, ciertamente me voy a encontrar con mis familiares, con todos mis amigos, con todas esas personas que han pasado por mi vida, e inclusive con todas esas personas con las cuales yo en mi oración diaria, en mi oración secreta, esas personas que yo pude ayudar en mi vida, esas personas por las que yo pude hacer algo en esta vida y que ya se fueron de este mundo, yo estoy feliz y contento y sé. Y mi esperanza por la fe es que todas esas personas me van a estar esperando con los brazos abiertos y me van a dar un fuerte abrazo y me van a decir, oye Sergio, bienvenido. Y como dice el mismo Jesús en la palabra, ¿qué dice Jesús en la palabra? Que mientras tú hagas en tu vida lo que te toca hacer y cumplas lo que Dios te ha mandado hacer, no tienes por qué tener miedo. Amén. Si tú haces lo que tienes que hacer en tu vida y sobre todo haces el bien, la muerte no debe atemorizarnos. Debemos sentirnos más bien felices, contentos de haber cumplido en este mundo con lo que Dios nos ha mandado hacer. Y si lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, ¿por qué tener miedo? Amén. Yo tengo esa esperanza de que allá mis familiares, mis amigos me estarán esperando y me darán un fuerte abrazo. Y sobre todo, como dice San Pablo, para mí la muerte es ganancia. ¿Y por qué ganancia? Porque ciertamente ese encuentro con Cristo yo lo anhelo ya desde este momento, desde este momento en mi vida yo anhelo también encontrarme con Cristo, y por eso el morirnos no es una pérdida, sino es una ganancia, porque nos vamos a encontrar nada más y nada menos que con nuestro Salvador y Redentor, con el Hijo de Dios, con Jesucristo, que nos sigue amando y nos sigue dando fortaleza
para seguir en este mundo dando la batalla y la lucha, porque es eso. Nosotros como cristianos que estamos en este mundo, y cualquier ser humano, cada día que pasa es una lucha, es una batalla. Y qué hermoso que nosotros podamos decir mañana, o qué hermoso que podamos decir, mira, he ido a la batalla, pero he vencido. He ido a la batalla, he luchado y he vencido. Como lo dijo San Pablo también, he combatido el combate, pero me siento feliz porque he vencido y ahora estoy donde tengo que estar, en compañía de Jesucristo, que es el que me dio esa fuerza para soportar todo esto. Amén. Bueno, gracias Sergio por estar con nosotros. Bueno, este es un tema además que se puede alargar muchísimo, pero esperamos que sea de su agrado y muchísimas gracias. Y a mí que no me gusta hablar. Entonces volvemos a los estudios conversando en 3.0. Bueno, ¿qué les parece? Esta entrevista estuvo genial. Yo voy a resumir lo que dijo Sergio en una palabra que es esperanza. Esperar siempre para bien, lo que a veces vemos con dificultad, y en este caso, en este programa, pues ha sido el miedo a morir. A mí de verdad que me interesó muchísimo ver cómo coincide la ciencia, en este caso la ciencia y la fe, con el tema de la meditación, con el tema de la oración, como herramienta para perder ese miedo, ¿no? Entonces muchas veces vemos esos temas como muy separados, y para nada están separados. Yo creo que son herramientas súper generosas que nos dejó Sergio también. Y como tú decías, de verdad que es chévere poder ver la muerte desde la esperanza. Siempre va a ser doloroso porque somos humanos, pero cuando tú lo ves desde ese punto de vista, creo que es más llevadero. Puedes incluso explicárselo a los tuyos de una mejor forma y bueno, nada, o sea, de verdad que ojalá podamos poner en práctica todas estas herramientas y todos estos consejos que nos dieron los tres especialistas. Y no solamente que también cuando experimentamos la muerte tan cerca y nos llenamos de Dios, ciertamente que esos vacíos comienzan a llenarse. El único que puede llenar el vacío de la muerte es Dios. Y Jesús, cuando tuvo la experiencia pues también de la muerte y la venció a los 3 días, nos da el regalo maravilloso que creemos que existe la resurrección. Entonces yo creo que eso es como lo más hermoso que nos vamos a llevar en este programa, que de los 3 especialistas hemos prácticamente cerrado con broche de oro y decirle a todos los televidentes, a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan desde su casa, desde el trabajo, el que está montado en la micro, en la camioneta y está viendo nuestro programa, de decirle que Dios nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Bueno, hemos llegado al final del programa Conversemos en 3.0. Estamos contentos y felices los tres de haber compartido, porque nos une una amistad grande desde hace muchos años, y esto para nosotros es, oye, como que la creación maravillosa entre un grupo de amigos. Y bueno, estamos felices, estamos contentos de terminar este programa porque viene más. Claro que sí, semana a semana vamos a estar aquí con ustedes. Queremos llegar a muchos lugares y por eso los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones, que comenten, que nos digan de qué quieren hablar, qué quieren de qué quieren que hablemos nosotros en estos programas. Si tienen alguna necesidad especial, coméntenla. Nosotros seguramente vamos a estar buscando especialistas para que te brinden esa ayuda que tú necesitas. Georgie. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y acompañarlos a ustedes también en este programa desde aquí de la ciudad de Santiago de Chile. Este calor tan insoportable que estamos ya en verano. ¿Cómo? Que esperamos verte pronto por aquí. Amén. Ah, claro que sí, claro que sí. En el nombre de Dios esperamos que pronto estar en Venezuela. Les mando un abrazo grande y que este sea el inicio de muchos éxitos en nuestro programa. Bueno, ya nos vamos, nos vemos toda la semana con un tema diferente. Los esperamos.